Mi nombre es Omar Mendoza, estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Es para la materia de control estadístico. El tema es gráficas de control de atributo. Mm, Las gráficas de control por atributo. Las gráficas C, que tienen este nombre, estas gráficas son utilizadas para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. En este caso se podría tomar como un ejemplo como las líneas de producción, que está constante el producto o la muestra y tienes que sacar un total de defectos de la línea, tienes que mejorar algo en ese momento, algo rápido, y tienes que hacer un proceso estadístico, que es en este caso. Un ejemplo de ello sería, dice, un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles. En este caso se muestran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. En el número 17, que es el del puntito rojo, ese sí, aquí lo apunté en mis apuntes, permítame. Ese significa que tuvo una variación en el proceso, está pasando del límite. La línea roja es el límite superior, la hoja es el límite inferior y la media es 10. En este caso el límite superior es 19.49 y el inferior es 0.51. El número de muestras son las que están abajo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, y el conteo de muestras. Este está excediendo el límite superior, es por eso que marca un pico en la parte superior y por eso se denota con un diferente color, perdón, para identificar el defecto de esa muestra. Perdón. Las gráficas NP. Estas gráficas se muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Estas gráficas nos ayudan a monitorear diferentes puntos. Uno de ellos es el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Este es un ejemplo que se podría utilizar, bueno, o para que quede un poco más claro, en la empresa donde yo trabajo. Yo lo utilizaría para nosotros hacemos revisiones, revisamos la mercancía. Se puede hacer como una probabilidad, una estadística de qué tanto viene mal de la mercancía, qué tanto no se declaró, qué tanto, ¿cómo lo puedo explicar? Qué tanto viene sobrante de la mercancía que se declaró, y se puede hacer una estadística. Eso fue lo que yo entendí de las gráficas NP. Este es un ejemplo de ella. Es similar a la gráfica P, pero aquí nos comenta que la NP puede ser mucho más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Esto lo maneja en números, en una cantidad de muestras, y el otro lo maneja en proporciones. Aquí están de nuevo los puntos. Están 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos. Y en el 19 es el pico, donde está excede el límite superior, que es 129.13, con la media, que es 100. Y su límite inferior es 71.59. El número de muestras varía de 1 a 6, 11, 16, 21, 26, 31, dependiendo las muestras que se estén utilizando o que se deseen.
Esto es con respecto a la gráfica NP de las unidades defectuosas, dependiendo ya sea el problema que se te pida resolver. Las gráficas P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Se puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: una proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. Nosotros aquí en la empresa monitoreamos mucho el tiempo de demoras. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos un servicio. Vendemos un servicio al cliente, que los clientes son las maquilas, en este caso, y le ofrecemos un servicio para hacer un pedimento. Que el pedimento, el tiempo está en 20 minutos, 15 minutos es lo que se le vende al cliente. Y por eso se tiene que estar monitoreando cuánto se tarda, qué tanto, por qué se tardó, falta esto, falta el otro, es culpa del cliente, el cliente no manda un permiso. ¿Para qué? Para ir mejorando, para sacar una mejora. También al momento de hacer las revisiones, tienen un tiempo estimado para hacer las revisiones. No se tiene que pasar del límite que la tienen, ya que se pretende dar un buen servicio o una mejora de servicio al cliente. Y aquí se podría aplicar muchas veces estas gráficas P, que no, la verdad desconozco en mi área, no se implementa eso, pero no sé si en las otras áreas de aquí de la empresa las personas usen estas herramientas, pero a mi punto de vista eso ahí se podría utilizar. Un ejemplo de ella en la gráfica, de nuevo aparecen varios puntos de las muestras, pero aquí viene por proporción. Aquí está la proporción de 0.06, 0.07, 0.8 hasta llegar al 0.11. El límite superior 0.1061 y está excediendo un pico de la gráfica. Está excediendo porque es una variación que tuvo. Aquí en vez de dártelas por muestras te las da por proporción. Aquí sería una proporción de cierta cantidad del ejemplo, por así decirlo, de 10 botellas. Aquí sería la proporción de 0.08, la proporción de 10 botellas, por así ponerlo. Esto te lo maneja en proporciones, ya que las demás te las maneja como muestras o por unidades. Esa es la diferencia entre las gráficas. La gráfica P de la ANEI. La gráfica P de la ANEI es similar a una gráfica P tradicional, que es la que miramos anteriormente. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La única diferencia es de que la gráfica P de la ANEI es más útil en diferentes situaciones. Una de ellas es de que si se tienen grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, te puede ayudar más la P de la ANEI. P de la ANEI, sus datos presentan dispersión insuficiente. Es cuando se puede utilizar esta, es más utilizada en esos aspectos. Para calcular la gráfica P de la ANEI, incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente para un valor sigma z. De 1 indica que no es necesario ningún ajuste, que la gráfica P ANEI es exactamente la misma que una gráfica tradicional. En este caso, en el ejemplo que está aquí la imagen, sigma z no es igual a 1, excede al 2. En la parte superior, en la parte inferior está el límite, que es 0. Está la media, que es 0.00879, y está el límite superior. Como se dan cuenta, el límite superior se está ajustando. Se está ajustando a las variaciones. Se está ajustando, no es una línea fija horizontal, sino se ajusta
sistema, se puede decir, que es ahí donde entra el... ahorita más adelante se los voy a explicar ya con Minitab para que entiendan de dónde salen estos valores o por qué varía tanto. Eso es cuando, no recuerdo el nombre, creo que son las muestras. Cuando las muestras son iguales, no varía, pero cuando son diferentes números de las muestras es donde empieza a variar. Son tamaños desiguales de las muestras, por eso el límite superior empieza a variar, no es el mismo. Las gráficas tipo U, estas son el número de defectos que también son llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno más defectos, pero aún así es aceptable en función de desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Es utilizada para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos, también determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, raya y puntos borrosos. En este caso, este tipo de gráfica yo lo entendí que hay cierta forma, creo que lo miramos en un tema anterior, el muestreo de aceptación. Hay cierto límite, hay cierto rango en el que es aceptable un producto, en el que a lo mejor le hace falta una etiqueta o le hace falta algo, una manchita o tiene un hoyito y es tolerable y se va así, se pasa, es aceptable el producto, que en este caso se está hablando un poco más de cosas electrónicas, que es como que pasa el departamento de calidad para darle el visto bueno y es aceptable y el desempeño va a tener el mismo rendimiento, por así ponerlo. La gráfica U de la Nail es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. Son útiles en las siguientes situaciones: se tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Esto se habla de los subgrupos cuando son grandes tipos de muestras o son muy excesivas. Sus datos presentan dispersión insuficiente. En este tema son los datos del proceso sobre atributos. Son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. La no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Un rasguño sobre un panel de metal es una conformidad. Si existieran varios, se podría considerar que todo el panel es conforme. Relativamente es como, yo lo entendí como que se puede dañar algo por encima, o puede tener un rayón, o puede tener un solo defecto, pero ya si tiene varios, ya se considera producto como defectuoso, no conforme. ¿Por qué? Porque ya no son las expectativas que se habían creado de ese producto, como en este caso fue el ejemplo del rasguño sobre el panel de metal, y era una conformidad, no conformidad, y si existieran más se convertirá en no conforme. Los datos del proceso sobre atributos. Datos de Poisson. Estos son conteos de efectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Los inspectores muestran 5 toallas, este es un ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa
cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, 3 defectos. En este caso, usaron ellos las toallas, pero hay miles de cosas de las que se pueden utilizar o basar este ejemplo para así poder usar el dato o el método de Poisson, que es checar o detectar los defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, como no pasa, como les comenté hace unos momentos. Yo no tengo tanta experiencia en la industria, pero tengo conocidos de lo que me han contado es, llega a una cierta área del producto, lo checa el área de calidad, lo hace de, está bien, pasa, o sea, si cumple con con los requisitos, que se tienen de ese producto, si lo satisface, pasa, si no, lo regresan o lo destruyen y lo vuelven a reutilizar el producto, o simplemente lo dejan en el abandono para poder sacar la producción que tienen. Estos son utilizados a menos para calcular una proporción o un porcentaje tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Como mencionaba, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Los gráficos de control. Gráficos de control de atributos. Este es otro tema otro subtema de los que venía. Esta es una tabla que mide directamente los defectos de la operación en la producción. En lugar de medir un valor particular de una característica de calidad, como se hace en un proceso variable, este mide directamente a la operación. Los datos de prueba de atributos o de aprobación y falla, son más fáciles de recopilar que las mediciones de variaciones reales. Los atributos requieren menos capacitación del operador. Disculpen ahí. Gráficos de control de atributos. La fracción no conforme es la relación entre la cantidad no conforme dividida entre la cantidad de piezas inspeccionadas. El tamaño de la muestra puede variar. En este caso es referente a los gráficos de control. Como dice aquí, la fracción no conforme es la relación entre la cantidad no conforme que se divide entre la cantidad de piezas que se inspeccionaron. O sea, tienes una cierta cantidad de las que no estás conforme, pero lo vas a dividir entre la cantidad que se inspeccionó para sacar tu promedio, se puede decir, o una estadística. Estos son unos ejemplos que se los voy a mostrar en Minitab. Es como salir aquí de la presentación. Dice el ejemplo: Guidan Corporation fabrica desinfibradores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando esos aparatos. Están demandando a la compañía. Según USA Today, no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desinfibradores podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desinfibrador. A continuación se presenta el número de desinfibradores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construir una gráfica de control NP para los aparatos defectuosos. Estos son los defectuosos 15, 12, 14, 11 y 6.
entre estos. Aquí tengo el archivo. Permítanme. Aquí está. Este es el lote de los 10.000 sobre las 20 muestras. Y estos son los defectuosos. Lo que se pretende hacer es graficar con NP. Nos vamos aquí, Stat, Control Chart, Tributos, y aquí te aparecen todas. P, la NP, NP, U. Nosotros vamos a utilizar la NP. Las variables se supone que se ocupan para los defectos. Y aquí en el subgrupo se va a poner el tamaño del lote. En este caso lo seleccionamos. Aquí está. Nos vamos aquí en las opciones de Chart, en Test, para activar estas casillas. Estas casillas nos hacen que el punto K o que las líneas aparezcan más detalladamente o más disculpen, se me fue la palabra, más detalladamente en la gráfica. Ya está todo listo, le damos OK. Y aquí está la gráfica, que nos muestra todos los puntos y el punto rojo, que está excediendo la media de 10, que fue que tuvieron una variación. A lo mejor quisieron hacer un arreglo o arreglaron una mejora y tuvo esta variación. Y aquí se muestran los otros tres en la parte inferior. Esto es con respecto al NP. Si lo comparamos con el P, aquí no nos salen los picos, no nos salen porque el P está diseñado para otro sistema, para otros aspectos. Aquí lo vamos a cerrar. Okay. Vamos a minimizar este. Eso fue con respecto a la gráfica NP. Otro ejercicio con respecto a la gráfica NP es una empresa médica que produce catéteres. Aquí lo tenemos, catéteres defectuosos. Aquí el tamaño del lote varía, ya es diferente, ya no es el mismo. Aquí también podemos hacer lo mismo de seleccionarlas, pero va a ser diferente la gráfica. Control Chart, Tributes, ponemos en NP, piezas defectuosas, tamaño del lote. En este caso, como era lo que les comentaba anteriormente, te marca el límite superior, se va adaptando a la variación de tus muestras o de tu lote, y es como lo va marcando aquí. Va marcando cada una, y aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 de las que exceden del límite superior que se le pusieron a cada una. Es donde están las variaciones. Aquí está la media y el límite superior. Eso es con respecto a ese problema. Vamos a cerrar. El otro ejercicio es igual sobre los catéteres, pero esto es con la gráfica P. Lo tenía. Aquí está. Es la misma información, pero ahora lo vamos a hacer con la gráfica en forma P. Piezas defectuosas, tamaño del lote. Te da unos diferentes picos. Aquí, como si se dan cuenta, aquí te lo está dando en proporción y te está dando los puntos o las variaciones,
y el límite superior está muy abajo, está muy por abajo de los picos que da, y esta te la está dando en proporción de las muestras, no en unidades. Esa es la diferencia de la gráfica P, te lo dan en proporción de la cantidad, no por muestras. Después es, es otro ejercicio, es re- relativamente son los mismos ejercicios, simplemente son con diferentes gráficas. Aquí los tengo apartados. Este es de los implantes. Este es el que tiene el lote igual. Vamos a hacer otro. Este es para diagnosticar eh, si es conveniente con la gráfica P hacerlo o no. Dice usar la gráfica P y se puede resultar que la elevación sea alta y sea una falsa alarma. Por lo regular es conveniente usar P, la NIP. Ese es un ejemplo. Aquí vamos a utilizar la NIP con los defectos, tamaño de lote. Esta aquí está. Y luego después seleccionamos la otra, la P normal. Tamaño del lote. Vamos a hacer la comparación. No aparece el punto aquí. No se detecta. Y siendo que aquí te lo está detectando que está excediendo. Sigma es menor que 1, que es lo que debe ser. Si sería mayor que 1, permítanme que lo puse aquí en mis apuntes. Tiene que ser igual a 1 si, para usarse la ANI. La ANI, perdón. Eso es con respecto a estos.